Humillarse, dice nuestro diccionario en español, humillarse es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Ahora, si buscamos humildad como tal, ya saben que si van ahí a buscar el diccionario, sobre todo si se van a la red, van a encontrar muchas páginas, van a encontrar mucha información al respecto. En una de ellas encontré que la humildad se puede manifestar de tres maneras. La primera sería como un valor, es decir, cuando se dice que una persona es humilde, cuando no es engreída, cuando no es presumida, cuando a pesar de tener muchas cosas o muchos títulos o ser muy sabia, de todas maneras, no se siente engreída por eso, sino que con toda humildad se comporta, ¿verdad? Ese es un sentido de la humildad como un valor. En otro sentido, se dice que la humildad tiene un origen socioeconómico, es decir, las personas menos recursos, se dice que son personas humildes. Yo no sé si nosotros somos de los humildes o de los no humildes que dicen ustedes, ¿no? Sería la película de nosotros los ricos y ellos los pobres, o cómo sería, ¿no? O somos de nosotros los pobres, no lo sé, pero bueno, en ese sentido también se maneja la parte de la humildad, ¿sí? Los que tienen menos recursos. Y la tercera es el sentido de la humildad como sumisión. Alguien que es humilde es alguien que está sometido, que es sumiso. Creo que podemos entender muy bien cada uno de estos tres aspectos, pero también creo que lo más probable es que el concepto que más viene a la mente, tanto a nosotros quizás como a todas las personas en general, es el tercero, el último. Ser humilde es ser sumiso. Cuando se habla de humildad, se piensa en sumisión. Entonces, la humildad se refiere a la actitud de quien se somete o rinde a una instancia superior. Eso es ser humilde. El que se somete, el que se rinde a una instancia superior. El problema en la actualidad es que, bueno, y durante mucho tiempo de la historia, es que esa instancia superior generalmente obliga por la fuerza a que los demás se humillen delante de él. Y en esa humillación forzosa existe siempre, en menor o mayor grado, algo de vejación, porque la persona sometida es sometida a una vejación. Por eso, pensar que uno mismo se humille delante de alguien es algo inaudito, porque nadie quiere hacerlo. De allí que el término humillación, cuando hablamos de humillación, estamos pensando siempre en un sentido totalmente negativo. La humillación es algo negativo. Es por esto que la humildad o sumisión no sea una actitud deseable, nadie lo quiere. Y por lo tanto, lo de hoy es que nadie se deje. Nadie se deja de nadie. Y por eso es que todos reclaman, todos cuestionan, todos exigen, todos manifiestan su desacuerdo, todos reclaman sus derechos. Y de ser necesario, esa exigencia se acompaña de agresividad y a veces hasta de violencia, con tal de reclamar lo que uno quiere. Hoy definitivamente decíamos que la humildad, la sumisión hacia una instancia superior, hacia una instancia de autoridad. Y hoy, hermanos, definitivamente el reconocimiento de la autoridad se está desvaneciendo.
Si nadie quiere respetar a nadie, si nadie se quiere humillar o someter delante de nadie, esto también alcanza a la autoridad. Nadie se quiere someter a la autoridad. Nadie quiere respetar esos niveles de autoridad. Y hoy, entre más se agreda a la autoridad, entre más se pase por encima de ella, mucho mejor. Así se demuestra que no se deja uno de nadie. Bueno, hay quienes tienen tanto problema con la autoridad, que parece que solo están esperando el mejor pretexto para lanzarse en contra de ella y agredirla. Siempre estarán buscando atacarla, sea quien sea, ¿saben? A veces sea quien sea, porque el problema no siempre es con la persona, o sea, no es asunto de la persona, sino es asunto de la figura de autoridad, y quien la ostenta es atacado por aquellos que tienen problema con la autoridad, no se quieren someter a ella. Bueno, por estas cosas y algunas más, hermanos, es que nosotros podemos afirmar que la humildad como una cualidad, la humildad en ese sentido positivo, pues hoy no existe, Es evidente que a nadie le agrada ser visto como una persona humilde, como una persona sumisa, a nadie le agrada, porque esto es sinónimo de debilidad, y nadie quiere mostrarse débil, ¿verdad? Hoy en día, cuando todos luchamos, cuando todos somos guerreros y vamos a esas cosas, obviamente nadie quiere mostrarse débil. Pero ¿saben? Una triste realidad es que esto que pasa permea también en los cristianos. Y déjenme ponerles un pequeño y muy sencillo botón de muestra. Sin ir tan lejos, no vamos a hablar de toda la cristiandad, vamos a hablar de nosotros aquí en Sinaí durante este tiempo de pandemia. ¿Saben? Algunos reclaman por la forma en que se están desarrollando los cultos. Algunos reclaman por querer entrar aunque no estén anotados en la lista, y reclaman por eso. Otros inclusive han llegado a reclamar por los lugares que les asignan aquí en el culto. Bueno, no sé si dirán que eso es exagerado. A lo mejor es irrisorio en realidad, pero es real. Eso es real, eso pasa aquí. Y eso es una manifestación de lo que vengo diciendo. Hoy no hay humildad. De lo que se trata es de reclamar todo. Siempre creyendo que se tiene derecho, tengo derecho, y por eso voy y reclamo. Pero hermanos, si esto se manifiesta en situaciones tan sencillas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se está en medio de situaciones muy difíciles? ¿Qué pasa en aquellas situaciones de la vida que implican carencia, que implican conflicto, que implican enfermedad e inclusive muerte? ¿Qué pasa en esas situaciones? Bueno, los inconversos y los pseudocristianos, porque hay pseudocristianos, ¿verdad? Hay quien asiste a una iglesia, hay quien dice que es cristiano, se bautiza, pero bueno, los inconversos y los pseudocristianos, cuando esas situaciones todavía son tolerables, esas situaciones difíciles todavía son tolerables, tienen un dicho, ¿verdad? Bueno, sí está difícil, pero ¿qué? Dios aprieta, pero no ahorca. Bueno, todavía ahí. Pero ya cuando las cosas empiezan a subir un poquito de tono, entonces la expresión suele ser: no, Dios ya se olvidó de mí, de plano, ¿sí? Por más que le pido, no, Dios ya se olvidó de mí. Pero todavía más allá, cuando la situación se pone todavía más complicada, se pone más difícil, cuando ya supera inclusive lo tolerable, hay quienes le reclaman a Dios.
y le exigen a Dios y se enojan con Dios y hasta llegan al punto ridículo, y sí lo digo con toda convicción, al punto ridículo de, según ellos, romper relaciones con Dios. Ya ha pasado. Hay personas que han venido a esta iglesia, han estado aquí, se han bautizado, han participado, y de repente algo pasó fuerte en sus vidas y de plano ya no quieren saber nada de Dios. Rompieron relaciones con Él, según ellos. Bueno, así actúan los inconversos y los pseudo cristianos. Pero ¿cómo actúan los verdaderos cristianos? Bueno, para empezar, a estas situaciones difíciles les llamamos pruebas, ¿verdad? Hay pruebas en la vida de los cristianos. Esas situaciones difíciles son pruebas en su vida. Y entonces la pregunta entonces, hermanos, ¿qué actitud toman los cristianos ante las pruebas? ¿Qué actitud toman los cristianos ante las pruebas? Pero hoy, mi hermano, yo quisiera que la pregunta fuera muy personal. Tú, mi hermano, tú de manera personal, ¿qué actitud tomas ante las pruebas? ¿Qué actitud estás tomando ante la prueba? Estamos en la serie de predicaciones que hemos llamado 2 formas de responder a la prueba. Y la predicación de hoy se titula La actitud correcta ante la prueba. Como siempre, hermanos, no haremos otra cosa más que acudir a la palabra de Dios. Y vamos a meditar en un solo versículo. Búsquenlo, por favor. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y solamente el versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Parece que ya lo tienen. Vamos a leerlo todos juntos, no lo habíamos leído. Vamos a leerlo. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice nuestro texto en la primera parte: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, de esta primera parte, empecemos con la segunda frase: la poderosa mano de Dios. Y ese es el primer punto de esta predicación: la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa eso? Miren, para entender lo que significa la manera de Dios, me puse a buscar esta expresión en una concordancia y me puse a leer los versículos en los que se menciona la mano de Dios. También busqué expresiones sinónimas a la mano de Dios, como por ejemplo el brazo de Dios, el brazo de Jehová, la diestra del Señor. Estas expresiones las busqué y encontré muchos versículos que obviamente no hay tiempo para decírselos ni para leerlos, pero después de hacer esta búsqueda, encontré que nosotros podemos entender la expresión la mano de Dios como el actuar de Dios, la manera en la que Dios actúa. Eso es la mano de Dios, la manera en la que Dios actúa. Miren, en los textos que consulté, se menciona que la mano de Dios se manifiesta juzgando, castigando, pero también fortaleciendo, cuidando, transformando el corazón de los hombres, determinando lo que sucede en la vida de los hombres, sustentando. Y en el Antiguo Testamento, de una manera muy especial, la mano de Dios se manifiesta actuando para con su pueblo Israel, salvándolo de la esclavitud de Egipto, destruyendo a sus enemigos y dándoles la tierra prometida. Entonces, hermanos,
la mano de Dios, es Dios actuando. Y actuando de manera poderosa, sabia, justa, bondadosa, misericordiosa, soberana. Miren, recordemos, estamos en la primera carta de Pedro. Y los cristianos a los que Pedro les está escribiendo están siendo sometidos a una fuerte prueba. Ellos están siendo desacreditados, difamados, acusados y perseguidos por parte de la sociedad en medio de la que ellos se encuentran. Y Pedro les escribe para animarlos en medio de esa prueba. Pero en este versículo deja en claro que tales eventos, aunque ciertamente ejecutados por aquellos hombres inconversos, en realidad son cosas que están siendo dirigidas, permitidas por Dios. Es Dios el que está actuando soberanamente. Dios está actuando de esa manera en ellos. Esa manera que sin duda no era grata para los cristianos de aquel lugar. Y quizás tampoco era entendible por qué estaba pasando eso. Pero era la mano de Dios la que la estaba haciendo. Y notemos el calificativo que Pedro da aquí a la mano de Dios. Dice la poderosa mano de Dios. La manera en la que Dios actúa es poderosa, y esto nos habla entonces de un Dios poderoso y de un Dios soberano. ¿Qué implica esto? Que Dios todo lo dispone, que Él hace lo que decide hacer, lo que Él se propone, y por lo tanto todo lo que sucede Él lo tiene bajo su control. Ahora, hermanos, yo sé que sin duda esto que acabo de decir, no les va a sonar a nada nuevo, ¿verdad? Esto ya lo sabían. Ya lo sabían porque exactamente es lo que les hemos estado diciendo constante y abundantemente en los últimos 18 meses. En todo este tiempo de pandemia hemos estado insistiendo en esto. Dios es soberano. Él lo dispone todo. Él lo tiene todo bajo control. Y nada pasará en la vida de sus hijos que Él no haya dispuesto. Nada. Por eso, mi hermano, hoy debes recordar una vez más que esta prueba que estamos pasando es porque la poderosa mano de Dios está actuando. Es nuestro poderoso y soberano Dios quien lo está permitiendo. Y Él no se equivoca. Él nos está llevando al cumplimiento del propósito que tiene para nosotros. La poderosa mano de Dios ha actuado siempre. Actuó en aquellos cristianos a los que Pedro les escribe. Y hoy la poderosa mano de Dios está actuando en nosotros. Pero como dije, tiene que ser personal. Hermano, hoy la poderosa mano de Dios está actuando en ti. Dios está actuando en ti. Ahora déjame preguntar, deja ver los rostros, ¿verdad? Hermano, ¿lo entiendes? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes que lo que te está pasando, sea lo que sea, es porque Dios está actuando? La poderosa mano de Dios es la que está obrando. ¿Lo entiendes? ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas? Pero sobre todo, ¿lo aceptas de la manera correcta? Segundo punto. Ante la prueba que estaban pasando
aquellas iglesias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Pedro les dice que deben entender que esa es la manera en la que Dios está actuando en ellos, y los exhorta a tomar la actitud correcta, la cual encontramos en las primeras palabras de este versículo. Humillaos pues, humillaos pues. Pedro escribe claramente a sus lectores. Ante esa manera en la que Dios ha determinado actuar en ellos, la actitud correcta es humíllense, humíllense. Este verbo en este versículo está escrito en forma imperativa, que hemos mencionado en otras ocasiones. Ya saben qué significa, ¿verdad? Significa que es una orden. La manera en la que está escrito este verbo humíllense es una orden. Es una orden que implica tomar una actitud de humildad. En el lenguaje bíblico, este verbo significa primariamente aquello que es bajo, que está muy abajo, aquello que no se levanta mucho del suelo de la tierra. Es decir, ser humilde es ser de baja condición. Humillarse es permanecer en esa condición baja de sumisión ante algo o alguien. En este caso específico, ante la poderosa mano de Dios. Hermanos, en términos prácticos, y escúchenlo muy bien, en términos prácticos debemos decir que humillarse es someterse sin chistar, sin reclamar, sin preguntar, sin argumentar. Es bajar la cabeza y cerrar la boca. Eso es humillarse. Tremendo, ¿no les parece? Muy tremendo. Pero esa es la orden que Pedro le está dando a sus lectores. No sé cuál haya sido la reacción primaria de aquellos hermanos. Cuando estaba preparando la predicación me vino a la mente, ¿qué habrán sentido los hermanos? Quizás algunos habrán dicho, oye Pedro, ¿estás bien? ¿Le estamos pasando muy mal? Nos están persiguiendo, nos están difamando, nos están quitando nuestras cosas, nos están quitando nuestras propiedades. Y en lugar de decirnos que luchemos, que reclamemos, que exijamos nuestros derechos, ¿nos estás diciendo que cerremos la boca y bajemos la cabeza? Pues sí. Pedro estaba perfectamente enterado de la tremenda prueba a la que estaban siendo sometidos sus hermanos. Y les dice que deben someterse, pero no porque ese sometimiento sea ante aquellos hombres que les están causando este mal, sino porque el sometimiento era realmente ante el Señor. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Él era quien lo estaba permitiendo. Repito, aquellos hermanos deberían humillarse delante de Dios, entendiendo que lo que les estaba sucediendo era su voluntad, y debían aceptar esa manera en la que Dios estaba tratando con ellos. Y esto es difícil, muy difícil. ¿Saben? La humanidad nunca, ni en el tiempo en que se escribió la Biblia, ni en los tiempos actuales, ha sido seguidora de esta cualidad. Nunca le ha gustado. En realidad,
ha sido siempre lo contrario. Ya lo comentábamos al principio. Lo que todo mundo hace es no dejarse de nada ni de nadie. ¿Por qué? De lo que hoy se trata es de reclamar, de pelear si es necesario. Pero esto es debido a la naturaleza pecaminosa. Todo empezó con Satanás. Satanás, que a pesar de ser el ser más hermoso y poderoso que Dios había creado, él no quiso permanecer sometido bajo la soberanía de Dios, y él se quiso levantar a sí mismo y quiso ser igual a Dios. Isaías 14, 13 y 14. Luego, cuando por causa de su pecado fue desechado, él se presentó allá en el huerto del Edén y le dijo al hombre que si comían de aquel fruto prohibido serían iguales a Dios. Génesis 3, 4 y 5. Y el hombre comió y desobedeció a Dios, y con esto lo que el hombre estaba diciendo: ¿para qué me someto? ¿Para qué permanezco bajo Dios? ¿Por qué debo permanecer bajo la soberanía y autoridad de Dios si yo puedo levantarme y ser igual a Él? Y desde entonces todo es igual en la humanidad. Nadie quiere permanecer en una condición baja. Nadie quiere permanecer en una condición de humildad, de sumisión, ni siquiera delante de Dios. La humanidad así es. Pero ¿y los cristianos? ¿Qué pasa con los cristianos? Para los nacidos de nuevo, para los verdaderos hijos de Dios, para los verdaderos cristianos, la humildad, para empezar, el sometimiento delante de Dios es una orden, lo acabamos de ver. Y la actitud correcta es que cada cristiano se humille a sí mismo delante de Dios, delante de su soberanía, entendiendo que cualquier cosa que le suceda es Dios actuando en él. Es la manera en la que Dios está tratando con él. Esta es la actitud correcta. Pero otra vez, para reflexión personal, tú, mi hermano, tú en lo personal, esta es la actitud que tomas cuando estás en medio de la prueba. Y específicamente, esta es la actitud que ahora tienes, ahora que estás en prueba. Tercer punto, para que puedas evaluar, consideremos lo siguiente. Lo vamos a hacer a manera de aplicación. Cuando estás en medio de la prueba, ¿qué haces? ¿Dirías que te sometes a lo que Dios ha determinado? ¿Eso es lo que haces? Tal vez habrá quienes digan que sí, pero analicemos. Una manera, y vamos a ver cuatro. Una manera en la que comúnmente se demuestra no humillarse delante del Señor, eso no es lo correcto, esto es lo incorrecto. Una manera en la que se demuestra que no se humilla delante del Señor es cuando, después de expresar lo que es correcto, se añade el pero. Sí, yo sé, pero. Se suele decir, yo sé que todo depende de la voluntad de Dios, pero es que me duele, mi cuerpo se duele, pero es que sufro, pero es que no lo merezco.
es que tengo derecho a manifestarme. Pero. Sí, yo sé que Dios, pero. ¿Por qué no es correcto hacer esto? Porque podría llegarse al punto de caer en la blasfemia. Eso creo. Y creo que no exagero. Nadie diría que es así. Nadie diría siquiera que tendría la intención de esto. Y quizás suene exagerado. Pero creo que al poner peros, la implicación es que se estaría sugiriendo que Dios no ha considerado todas las cosas y que tal vez conmigo se ha equivocado. Si Dios, pero pues no tomó en cuenta que yo esto, que yo lo otro, que yo aquello, entonces creo que no, a lo mejor Dios se equivocó. Por eso es incorrecto ponerle peros a lo que nos está pasando. Ahora, yo espero que sigan en la semana repasando las predicaciones y quiero que tomen nota, porque ante cada situación incorrecta les voy a dar un texto bíblico para que corrijamos. Para corregir esto de los peros, sí, yo sé que Dios pero, hay que intercambiar el pero. Sí, puedes seguirlo diciendo, pero intercambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar que tú digas, sí, yo sé que Dios, pero, mejor digas como el salmista, Salmo 73, 26, que en la versión actualizada 2015 dice de esta manera: mi cuerpo y mi corazón desfallecen. En los versículos anteriores el salmista ha venido diciendo de toda esa prueba, le ha ido muy mal al salmista. Y cuando llega al verso 26 dice, mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Sí hay un pero está al revés, ¿se dieron cuenta? No es Dios dice pero yo no. Es sí, yo estoy sufriendo, pero Dios es mi roca y mi porción. Otra manera, segunda manera común, en la que se demuestra el no humillarse delante de Dios, es que cuando se pregunta el por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me está tratando de esta manera? ¿Por qué Dios no me quita esto que me está pasando? ¿Por qué a los demás no les pasa lo mismo? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué si yo soy bueno? Ahí estamos igual que todos, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no es correcto hacer esto? Porque los verdaderos cristianos saben quién es Dios. Los verdaderos cristianos, a través de lo que el Señor mismo ha manifestado y nos ha permitido, los cristianos sabemos quién es Dios. Sabemos de la inmensidad de Dios, aunque definitivamente ni siquiera podemos lograr entender tal inmensidad, pero sí entendemos que está muy lejos de nosotros. Y entendemos los cristianos que nosotros somos cosa insignificante. Y nosotros entendemos que si bien es cierto el Señor se ha dignado mirarnos, salvarnos, y se ha permitido entablar una relación con nosotros, es solo por su misericordia y su gracia, porque nosotros somos nada. Y si los cristianos entienden esto, ¿por qué deberían estar cuestionando a su inmenso Señor? ¿Por qué deberían estarlo cuestionando? Porque cuando se cuestionan las cosas, hermanos, la realidad es que a quien se está cuestionando es al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que está permitiendo todas las cosas.
Y cuando yo digo, ¿por qué me pasa a mí? Señor, ¿por qué estás haciéndome esto a mí? Esa es la realidad. Miren, aunque hablando del tema de la salvación, Pablo dice a los romanos algo que aplica perfectamente a esto. Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos, cuestionar es altercar con Dios. Bien haríamos en repasar la vida de Job. Ya saben la prueba que le llegó a Job, ¿verdad? En un solo día perdió absolutamente todo lo que tenía, todo lo material que tenía, y perdió a toda su familia, a todos sus hijos. Y después perdió su salud. ¿Alguien de ustedes está en tal situación de prueba? ¿Alguna vez lo ha estado? Créame que ni con mucho hemos llegado a eso. Y Job reclama, sin pecar, es cierto. No cayó en pecado Job. Pero Job se atrevió a abrir la boca y a cuestionar y a preguntar. Él estuvo altercando con Dios. Pero cuando Dios le habló, no tuvo más que entender su error y corregir su actitud. Job 40, del 1 al 5. Escúchenlo bien. Además, respondió Jehová a Job y dijo, Dios le habló a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Está hablando Dios y le está diciendo a Job, que se atrevió a estar cuestionando, altercando con él, le dice: ¿es sabio contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. A ver tú, Job, que estás altercando conmigo, a ver, dime si es sabio contender conmigo. Versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, y escúchenlo bien: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dios está tratando contigo en la prueba. No alterques con Él. Cierra la boca. Una tercera cosa en la que se suele caer, que demuestra que no hay humillación delante del Señor, es cuando aparentemente el reclamo no se dirige contra Él, pero sí hay reclamo y se reclama a los demás, a otras personas. ¿Por qué no es correcto hacer esto? Porque se piensa que la responsabilidad de lo que nos está pasando es de otras personas, de ciertas personas. Y esto implica que tales personas han actuado independientemente de la voluntad de Dios, y sobre todo de la voluntad de Dios para con nosotros, que somos sus hijos. Así como que Dios de repente se descuidó de nosotros, nos quitó los ojos de encima y alguien vino y nos hizo algo. Como si esas personas pudieran actuar por encima de los designios de Dios. Es cierto, en la vida real, en la práctica, las personas suelen ser los agentes de las cosas que nos suceden. Sí, las personas pueden ser. Y tienen su responsabilidad. Pero no nos olvidemos, nada escapa a los designios de Dios. Y Dios utiliza al mismo diablo
como en el caso de Job, para hacer lo que Él quiere en la vida de sus hijos con un propósito. No puedes culpar a los demás por mucho y que humanamente hablando tengan responsabilidad. Y déjennos. No lo consulté con mi esposa, pero quiero ejemplificarles esto con una experiencia de hace 21 años. Todos ustedes saben que Emma está lastimada de su ojo izquierdo. Hace 21 años, en una tercera cirugía, le lastimaron el nervio óptico. Y por eso lo perdió. Aquel día fue realmente difícil, muy difícil. Y alguien cercano me dijo: demándalos. Qué bueno que, a pesar del dolor que había, el Señor me sostuvo. Y lo primero que atiné a decirle fue: no lo voy a hacer, porque eso sería aceptar que ese doctor pasó por encima de lo que Dios tenía dispuesto. Y por mucho que duela, yo no acepto esto. No les pongo nunca ejemplos personales, pero permítanme para que quede claro. ¿El doctor tiene responsabilidad? ¿Lo tuvo? Claro que sí. ¿Fue el medio? Sí. ¿Y por reclamar, le reclamo a él? No. Dios actúa y no podemos culpar a los demás, aunque sean los agentes mediante los cuales Dios está actuando en nosotros. Una cuarta cosa de esas que nos demuestran que no nos sometemos, no nos humillamos delante de Dios. Miren, esa es la actitud que se toma. Normalmente se dice, y los cristianos lo decimos que aceptamos lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero cuando se dice con un sentimiento amargo de resignación, no hay tal humillación delante de Él. Claro que esto se va a negar, ¿verdad? Quien lo diga: no, pues sí, bueno, pues fue la voluntad de Dios, yo me someto. Pero la forma en la que se dice, las palabras que se usan, la expresión corporal que se manifiesta, todo da evidencia de que en realidad no hay una aceptación de lo que Dios ha dispuesto. Más bien hay una resignación. ¿Por qué no es correcto hacer esto? Creo que es evidente. Definitivamente no se acepta la voluntad de Dios. Hay sometimiento, pero parece ser un sometimiento obligado, porque bien sabe el cristiano que no puede hacer nada ante lo que Dios ha dispuesto, pero no hay aceptación, hay solo resignación. No hay aceptación y mucho menos hay contentamiento en eso, por muy malo que parezca. Para corregir esto, sería bueno considerar la segunda parte de Romanos 12:2, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dijimos que humillarse ante la poderosa mano de Dios es aceptar la manera en la que Él trata con nosotros sin replicar. Es no levantar la cabeza, ni la voz, ni el pensamiento siquiera. Pero mis hermanos, no vayamos a entender mal esto. Esto no significa que, bueno, pues está pasando esto, bueno, pues ya, no. Ya dijimos que de entrada eso está mal, ¿verdad? La resignación no es correcta. Pero no es de quedarse así, ¿no?
el Señor nos indica lo que nosotros podemos hacer. Y en estos ejemplos que hasta ahora les he puesto, les he dado un texto bíblico, que es palabra de Dios. O sea, el Señor nos indica ante la prueba lo que debemos hacer. Lo que nosotros podemos, que Él mismo nos está diciendo que hagamos. Y además nos da las herramientas para poder hacerlo. Evidentemente, la actitud correcta es dejar de hacer lo que hemos dicho en estos ejemplos. Y como les dije, señalé algunas maneras de corregirlos. Pero permítanme mencionarles un par de cosas más. Tenemos la oración, hermanos. Hay que echar mano de la oración. Pero no para estar lloriqueando. No para estar allí doliéndose, Señor, por favor, ya quítame eso, por favor, mira. No, no para eso. Santiago 1:5, para pedir sabiduría. Sabiduría. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Tengan por sumo gozo cuando están en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gózate en la prueba, porque al final tendrás paciencia y el Señor cumplirá el propósito en ti. ¿No lo entiendes? Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si no lo entiende, pida sabiduría a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tienes la oración, pídele al Señor que te dé sabiduría para entender lo que Él te quiere enseñar en medio de la prueba. Pero también ora para que tengas paz en medio de la prueba. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. No importa lo duro de la prueba, hay que tener paz. Y para eso hay que orar. La otra cosa, les dije que eran dos. La otra cosa, quiero decirles algo de manera práctica. De manera práctica. Ante la prueba, hermanos, hagamos, sí. O sea, entonces estoy en medio de la prueba y bueno, ya me quedo. No, hagamos, hermanos, hagamos lo que nos toca hacer. Aquello que el Señor nos permite hacer. Hacer uso de aquellas herramientas o elementos que Dios mismo nos ha dado. Y no estemos afanándonos por los resultados que no están bajo nuestro dominio. Déjame mencionar solamente el asunto de la enfermedad. Estás enfermo, te enfermas. Y dices, bueno, pues Dios me está probando, Dios nos está permitiendo. Bueno, aquí me quedo a ver cuánto aguanto y a ver cuándo ya parto y me voy con Él. No. Estás enfermo, ve al doctor. Ve al médico y tómate el medicamento que Él te recete y sigue el tratamiento que Él te indique y ya no te angusties más. Y si no me hace, y si en vez de esto me hace lo otro, y si no es esto, y si es mejor aquello, y si me va a ir peor, y si ya no te angusties por eso. Haz lo que tengas que hacer y deja lo demás en manos del Señor. Ahora bien, cuando hay una actitud correcta de humillación, es cuando no solamente se dice, sino a través de las acciones se demuestra que en realidad se acepta, se reconoce la soberanía de Dios.
Y cuando de veras se está uno sometiendo y humillando delante de Dios ante la prueba, ¿sabes? Hay paz, hermano. Hay paz a pesar de lo duro de la prueba, a través de las complicaciones, no importando el tiempo, siempre hay paz. Y se puede descansar en eso, porque de veras se está entendiendo, de veras se está demostrando que uno cree que todo es porque Dios lo permite. Y uno cree que todo está bajo su control y lo estás demostrando. Cuando hay humillación verdadera, realmente se está poniendo en práctica Romanos 8:28, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, inclusive la muerte misma. Qué mejor bien que estar en la presencia del Señor. Hermano, ¿tú experimentas esto cuando estás en las pruebas? ¿Tienes paz? ¿Estás realmente confiando en eso? ¿O estás actuando como los ejemplos que puse primero? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando? Hay dos maneras de reaccionar. ¿Cómo lo estás haciendo? Si realmente te estás humillando, entonces harás lo último que acabamos de mencionar. Estarás en paz. No habrá temor, no habrá angustia, no andarás corriendo buscando de qué manera vas a solucionar las cosas, cuando bien entiendes que ya están fuera de tu alcance. Concluyo. ¿Cuánta necesidad tenemos de entender esto? ¿Cuánta necesidad tenemos de doblegar nuestro orgullo, de doblegar nuestra vanidad, de doblegar nuestro miedo, nuestro temor, de doblegar nuestros sentimentalismos? ¿Cuánta necesidad tenemos de hacer esto? Necesitamos verdaderamente humillarnos delante de nuestro Dios, aceptando sin pero alguno, sin cuestionamiento alguno, sin resignación alguna, la manera en la que Él nos está tratando. Pero mis hermanos, lo que el Señor nos ordena nunca carece de gracia ni de bendición. Y por eso debemos completar lo que hemos dicho hasta aquí con la parte final de ese versículo 6 que no comentamos. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, dijimos hasta aquí. Segunda parte del verso, para que Él los exalte a su debido tiempo. Miren, hay quienes opinan que ese tiempo de exaltación al que Pedro se está refiriendo es un tiempo escatológico. Cuando finalmente seamos levantados de esta tierra, lleguemos a la presencia del Señor, ahí toda prueba va a terminar. Hay otros, los menos, que opinan que ese tiempo al que Pedro se está refiriendo es un tiempo en esta vida todavía. Un momento dado en la vida terrenal en que la prueba va a desaparecer, va a ser quitada y uno va a ser levantado. En lo personal yo me sumo a los segundos, porque de lo contrario habría que pensar que la prueba sería permanente, que llega la prueba y nunca se quita. Y aunque es cierto que los cristianos durante toda nuestra vida, por estar en este mundo contrario a Dios, vamos a estar siendo sometidos a prueba, pues no está hablando de una prueba permanente, sino diferentes tipos y tiempos de prueba. Y también es cierto que nuestra exaltación final, definitiva, total, será cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Pero, sin embargo, también podemos gozar de la bendición de salir de cada prueba en esta vida. Y llega una prueba y el Señor nos puede levantar de ella. Y entonces nosotros iremos avanzando, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, creciendo en nuestra espiritualidad,
Sí, cada que se presente una prueba en esta vida, nosotros podemos salir de ella. Cuando fuere tiempo. Y me atrevo a decir, mis hermanos, que mientras no tengas la actitud correcta ante la prueba, es probable que la prueba siga. Porque no has aprendido. Porque no hemos aprendido. El Señor tiene un propósito con las pruebas. Quiere enseñarnos algo. Quiere que crezcamos para algo. Y mientras no lo aprendamos, entonces quizás la prueba permanezca. Cuando realmente te humilles delante del Señor, de su soberana voluntad, con la actitud correcta, seguramente que el tiempo de ser levantado de esa prueba estará cerca. 42 capítulos del libro de Job. 37 capítulos, 36 capítulos, Job y sus amigos, ahí aquellos acusándolo, Job defendiéndose y hablando, hasta que interviene Dios y empieza a hablar. 3 capítulos más, hasta llegar al 40, que ya les leí un pedacito. Cuando Job dijo, me callo. Todavía dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Job se humilló delante del Señor, la prueba se acabó. Y la bendición para Job fue todavía mucho mayor de la que había tenido. La actitud correcta. La actitud correcta ante la prueba es que te humilles delante del Señor. Hermano, ¿quedó claro esto? Déjenme ver sus dos. ¿Os ha quedado claro cuál es la actitud correcta delante de la prueba? Entonces, que el Señor te fortalezca. Que el Señor nos fortalezca para poder hacerlo. Para poder humillarnos delante de su mano poderosa. Que Él los bendiga.